Bien, pues ya estamos a vuelta de publicidad y están aquí con nosotros en el estudio Elda Hidalgo, José Molina y Eugenio Rivera, que ha estado Eugenio ya en más de una ocasión. Sí, efectivamente, he estado aquí ya la casa se me hace familiar. No, es que eres de la familia. Ya soy de la familia, puedes perfectamente considerarte como tal. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo creo que lo mejor es empezar escuchándote a ti, Elda, para que nuestros oyentes, como todos nosotros, nos deleitemos. Encantada. Voy a leer un poema de Pepe Molina que se titula Dame. Dame una palabra y una pasión, y las devolveré envueltas en un ramillete de versos que borren amores caducados, sanen llagas que aún se desangran y atemperen pesadillas diurnas. Dame una sola razón para no amar, y deshojaré los poemas que escribí, hasta desentrañar en su profunda oquedad versos anónimos que lo desmientan, que chillen a los cuatro vientos que nunca jamás dejé de amar. Dame una ráfaga de silencio, y le pondré voz en forma de versos para escudriñar penas y desencuentros, la insondable metáfora de la vida, la poesía que late acompasada en el paisaje interior que nos acecha. Dame apenas un instante y lo acunaré en un poema eterno, sin medida ni distancia, que sofoque alaridos de dolor, tristes lamentos desoídos, desgarros temblando de pavor. Bueno, la verdad es que impresiona. Después de escucharte a ti, a ver quién se atreve aquí a leer un poema, ¿eh? A ver quién se atreve a leer un poema después de escucharte a ti, Elda. No, cualquiera no, cualquier suicida. Cualquier suicida. Y hacerlo bien. Estáis aquí porque tenéis vamos a llamarlo así, ¿no? Tenéis un espectáculo, lo voy a llamar así, o si nos parece mal, un proyecto. Sí, pues no sabemos exactamente, no sabemos definirlo. Pero bueno, se llama Más que palabras, ¿no? Bueno, Más que palabras es el título de mi último poemario. Pero en recital lo hemos titulado de muchos títulos, le hemos puesto, ¿no? Pero en recital lo que hacemos es un recital poético, ¿no? Donde mezclamos poesía tanto de Eugenio como mía. Y Elda tiene la amabilidad de leerlos, que a veces pensamos que qué narices pintamos tú y yo, Eugenio. ¿No? Sí. Dejamos a Elda solo, que es la que interesa, y nosotros nos vamos. Entonces, bueno, es el último recital fue así, lo titulamos Más que palabras porque mezclamos un poco la presentación de este poemario, pero vamos, también lo hemos titulado Poemas en blanco y negro, lo hemos titulado de muchas formas, pero da igual, al final el contenido siempre es el mismo. Claro, porque yo había dicho que era el nombre que le habéis dado, porque en definitiva, ¿no? En el cartel, ¿no? Lo que aparecía en el cartel era Más que palabras. Así es lo que, ¿no? Y entonces dije, bueno, este es el título. Los poemas son de los dos, ¿no? Sí. Bueno, un poema de uno, otro poema de otro, pero son poemas de los dos y Elda los recita. Exacto. Así es. Eso es. Y luego lo que hacemos es jugar también de una manera desenfadada. La idea es trasladar lo poético, lo lírico al espectador, al gran público, de una manera desenfadada, porque siempre hay este prejuicio de van a leer poesía, me voy a aburrir, que hay un poco ese prejuicio, ¿no? Entonces la gente se acerca al recital o a este espectáculo que hacemos y en general siempre recibimos buenas palabras, ¿no? Cuando termina, pues a todo el mundo le sorprende que aquello sea más ameno y divertido de lo que a priori piensa, y hay gente incluso que ya con una cierta edad te dice, pues voy a empezar a leer poesía, no es un mundo tan ajeno a mí. Es un poco la idea, lo que pretendemos, de una manera desenfadada, intrascendente y humorística también. Siempre jugamos con el humor. Pepe y yo hacemos un poco de dúo sacapuntas, y luego Elda es la que pone, digamos, la nota sensible y profunda al espectáculo. Habéis optado, ¿no?, por la vis cómica, visto que seguirla no es fácil, ¿eh? Bueno, a ver, es que hay que decir una cosa, Pepe hace años, ya unos cuantos, esto si quieres cuéntalo tú, que es cosa es que tuya. como no sé lo que vas a contar, sí, no, por el tema del humor, porque él formó parte de un dúo cómico durante 12 años, ¿no? O 15, sí, muchos años, tiempo, sí. Con el sobrino de Tip,
que les apadrinaba, y luego pues tristemente aquello no, pero fue la época aquella de Pedro y Pablo, de Martes y 13 y tal, y pudieron llegar a la tele, o sea, que de las famosas parejas. Efectivamente, es la época dorada, ¿no? Del Rincón del Arte Nuevo, claro, el Rincón del Arte Nuevo, de una serie de la boata aquella donde iban, típico, ¿no? Cleofás, todo esto. Entonces él viene con esa escuela ya de hace muchos años, él también se ha dedicado al teatro. Bueno, cuéntalo tú, te estoy usurpando tu papel. Sí, que te sabes mejor mi vida que yo. Sí, porque le he hecho muchas reseñas y currículums. Pero bueno, esa es un poco la idea. Tomamos un poquito eso y aprovechamos la idea de jugar, en este caso yo suplanto al antiguo compañero de Pepe, y jugamos un poco al Augusto y al Cara Blanca del circo, pero luego con poemas. O sea que no sé si esto es un espectáculo, pero desde luego es un circo, eso sí que es cierto, es un circo lo que hacemos. Tratamos de contraponer un poco la hondura de los poemas, que los poemas sí que no son divertidos, ninguno, y contraponemos un poco la presentación para darle un poco de simpatía al acto, ¿no? Porque a veces las presentaciones, los recitales de poesía son como muy serios, parece que no tenemos que tener un aspecto un poco sobrio, ¿no? Y en ese sentido hemos conseguido romper un poco para que cuando nos dirigimos al público sea un poco más ameno y juguemos un poco con la broma, pero también con esa hondura sentimental que tienen todos los poemas que escribimos, que en ese sentido no hay ninguno que tenga una vis cómica, ninguno. Y, en fin. Con más que palabras, en más que palabras, ¿qué es lo que significa realmente? Es decir, yo cuando oigo un poema y veo más que palabras, yo lo que interpreto es que, en definitiva, lo veo como más que palabras, más allá de las palabras. Y lo interpreto como las emociones que genera. Sí. Que, por cierto, escuchándolas a Elda, las genera. Sí. Sí, sin duda. Bueno. Vamos, Elda es nuestra baza importante, que es la que pone, ya digo, el contrapunto lírico. Suele recitar la mayor parte de los poemas ella. A veces, y en ocasiones, claro, estamos obligados, Pepe y yo, como autores, a leer alguno, pero generalmente es para que se den cuenta de lo bien que lee Elda y lo mal que lo hacemos nosotros. Y eso nos sirve también para sacarle punta y jugar un poco con el chascarrillo de qué malos somos y qué bueno es ella. Bueno, somos un poco, ya digo, sí, enredas en el espectáculo. Últimamente estamos llevando música que acompaña también los poemas, siempre es un toque como dibujos que, también, porque a veces presentamos hay un poemario que es este, de reverso y anverso, de Pepe, que en su momento lo ilustré yo, vaya. Entonces lo que hacemos también es una especie de espectáculo multidisciplinar con imagen, música, bromas y poesía, la voz de Elda. Y ya digo, la gente en general, pues siempre que terminamos nos pide alguna propina, cosa que no es habitual en el ámbito poético. Elda, yo tengo una curiosidad. Sí. Porque evidentemente, escuchándote, se queda uno absolutamente embobado. ¿Es un don o eso se puede aprender? En mi caso es un don. En tu caso es un don. Yo es que mantengo que eso no se puede aprender. Descubierto recientemente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo soy... Dilo, porque... soy una enamorada de la voz, del trabajo de la voz. De hecho, mi verdadera vocación es actriz de doblaje y como tal lo estudié hace muchos años. El pueblo... No, yo no soy Lope de Vega. Yo leo todo lo que pillo, pero no lo he escrito. Otra vez también ha sido muy gracioso en una presentación de una novela que me vinieron para que firmara la novela. Y una autora. Y yo no era la autora. Porque yo siempre he dicho que la poesía se tiene que leer en voz alta. Bueno, es una belleza, ¿no? Claro, se tiene que leer en voz alta. La poesía se tiene que escuchar. La poesía no es una cuestión de leer uno así de forma como cuando uno lee un ensayo o lee cualquier otro tipo de géneros. Creo que en la poesía la sonoridad de la poesía es muy importante. La poesía tiene que entrar por los ojos y por los oídos. No se puede quedar solo en los ojos. Creo que se pierde mucho si no entra por los oídos. No sé si estarás de acuerdo, José, tú que eres autor y eres poeta. Es una de las grandes ventajas de este género literario, ¿no? Que es un plus añadido con respecto a otro tipo de narrativa, ¿no? O sea, la poesía se escribe, obviamente, se lee, pero se declama también, ¿no? Sí, porque la y además es que arte. tiene un secreto. Yo cuando escribo y luego cuando escucho lo que escribo, por ejemplo el caso de Elda, no distingo exactamente, me parece diferente a lo que yo he escrito, ¿no? Te has adelantado a mi pregunta siguiente, pero bueno, adelante. Sí, es que a veces incluso yo me gusta leer cuando escribo algo, me gusta declamarlo a mí mismo para saber cómo suena,
Pero luego cuando lo leo o cuando lo escucho, leer alguno de mis poemas, quiere dar un giro absolutamente distinto, ¿no? Y yo creo que esa magia que tiene la poesía no la encuentras en otro género literario, ¿no? Es una de las maravillas de este género, ¿no? Que es la poesía. Por cierto, antes me comentaba lo de Más que palabras, el título. En realidad, un poco el objetivo del libro, y de ahí el título, es que a veces, para expresar algo que tú sientes, una emoción, un sentimiento, a veces me faltan palabras. No, es el instrumento con el que tiene cualquier escritor, en este caso el poeta, en la palabra. Pero a veces faltan palabras. A mí me falta a veces para describir algo, tengo que tratar de buscar sinónimos porque no lo encuentro, ¿no? Y este es un poco el resultado del título de este poemario último, ¿no? Más que palabras. Necesito más que palabras, hay algo ahí. Sí, porque yo siempre he pensado que la poesía al final describe sentimientos. Sí, y como no todo el mundo siente lo mismo ante el mismo estímulo, ante el mismo poema, no todos tenemos que sentir lo mismo. Sí, fundamental. Yo, en mi caso, y creo que en el Eugenio también, no escribimos sobre nada que no conozcamos o no sintamos. No, yo no entiendo que puedas escribir sobre cualquier cosa. Yo encuentro poemas que escriben sobre la escultura que han inaugurado en mi barrio. Pues yo seré incapaz, no sé escribir sobre otra cosa que yo no conozca o que yo no sienta. Y me parece, y por la poesía de Eugenio, que lo diga él mismo, yo creo que te pasa exactamente igual. Sí, de hecho nosotros jugamos con el contraste entre las dos voces poéticas, que es una de las magias que tiene el espectáculo, y es verdad que son muy distintas en la forma, aparentemente, pero luego en el fondo no son tan distintas. Sí, ¿no? Cada vez nos parecemos más. Cada vez nos vamos pareciendo más peligrosamente. Así que bueno, esa es un poco la idea, pero ya digo, desde luego el contar con Elda, que desde el principio, pues todo esto surgió un día hablando con Pepe. Yo le había presentado una novela, él también escribe novela. Me llamó un día, oye, ¿me presentas esta novela? Mándamela, me la leo, la presentamos, y luego es cuando yo creo que empezamos con este tipo de espectáculos, y me pidió una voz femenina y digo, ¿a quién llamo yo que esté dispuesta a soportarnos? Y de pronto me acordé tanto de Elda Hidalgo como de Mercedes Martel, que la conoceréis del canal 24 horas de la tele, y el primero lo hicimos los cuatro, luego Mercedes por razones profesionales ha tenido que dejarlo, y Elda se ha quedado aquí para vivir también, como yo en Informa Radio, que ya me he venido aquí como ocupa. Ella igual se nos coló, y ahora ya somos incapaces de vivir sin ella, ya no podemos hacer el espectáculo sin ella, porque es una baza clave, fundamental. Bueno, claro, es fundamental. Yo voy a abusar, Elda, porque yo te había dicho que leyeras uno al principio y uno al final, pero es que cuando yo te he oído yo me he quedado embobado. Así que, ¿por qué no en vez de uno al principio y uno al final, haces uno al principio, uno al medio y uno al final? Bueno, entonces va a quedar desequilibrado. Da igual. Y yo les quiero igual a los dos, tanto Pepe como pues Eugenio. Haz una cosa, el de en medio no digas de quién es. No, pero recita a muchos poetas, sí, además se la rifan para los recitales poéticos. Sí. La descubrimos casi nosotros, pero ahora la llaman de todas partes. O sea, ha sido todo un privilegio tenerla hoy aquí, porque no para. Y entonces puedes leer el de un tercer poeta por ahí que te guste, que los hay, no vaya. Sé. No, uno cualquiera. Bueno, que tengas mamá. Mira, estamos aquí, estamos hablando de Más que palabras. Y que no nos engañe, que lea uno nuestro, Eugenio. Bueno, pues te toca a ti, Pepe, que Pepe está además en presentación de Más que palabras, y es el momento de lanzar el libro. Os puedo leer el de Más que palabras. Venga, claro. Venga, perfecto. Que dice así: me fluyen las palabras entre los dedos de las manos y se transforman en versos navegando libres y sueltos por un océano de tinta que inunda páginas en blanco. Arden las palabras que de mí nacen y se funden en tu boca al escribirlas en un beso que destila el sabor a miel que exhalan tus labios. Me brotan las palabras sin que yo las llame para recordarme que vivo, que simplemente te amo, que sin ti el tiempo se derrite en un puñado de suspiros. Grito palabras a los cuatro vientos para que alguien las escuche. Me sobran silencios para decir lo que deseo. Me faltan palabras para no callar lo que siento. Necesito palabras que abracen mis penas, que aquieten mis miedos, que acudan al rescate de los temores que me asaltan cuando la vida me da la espalda.
Me bebo las palabras que emanan a borbotones del manantial invisible que anega mi cuerpo, de las aguas turbulentas que empapan mis entrañas. Me hacen falta palabras para construir castillos en el aire y sembrar la tierra de nubes que inunden de lluvia los corazones solitarios que de amor andan yermos. Me pierdo entre palabras buscando una puerta de salida a las tristezas que me ahogan, a las heridas que me desangran, a las pesadillas que me desvelan en noches intempestivas. Se me clavan las palabras como dagas de fuego que me arden por dentro, como espigas de hielo que me congelan el alma cuando una pasión fenece. Me delatan las palabras, me suplican que confiese los pecados que cometo, sin arrepentirme de nada, los sueños que se desvanecen con el clarear de la mañana. Me sofocan las palabras que no expresan lo que siento, las que esconden mis lamentos, las que me desdicen en secreto, aquellas que me traicionan al ponerlas por escrito. Sin palabras no me encuentro. Solo soy una voz callada que arde en deseos de amar, de declararme en rebeldía, de querer transitar por la vida con más premura que sosiego. Es impresionante. Pero impresionante. Muy bonito. ¿Sabes lo que me recuerda? A mí me recuerda, fíjate, la radio de mi niñez. Ay. En mi niñez sí que se escuchaba en la radio esta forma de hablar, esta forma de expresarse, que por cierto ahora ya la hemos perdido por completo, en detrimento de la radio, todo hay que decirlo. Y a mí me recuerdan a mi niñez cuando alguna vez escuchaba en la radio y me quedaba embelesado, más que porque entonces lo que entendía que era poco, por la forma de expresarlo. Expresar la emoción, ¿no? Claro. Que toque, que llegue. Yo siempre recomiendo cerrar los ojos. Sí, es que hay que cerrar los ojos para escuchar. Por eso la radio es el medio más, es perfecto, ¿no? No necesitas distraerte con la imagen para que la oralidad te toque, te llegue, la emoción escrita pase a tus oídos, ¿no? Y te traslade todos esos sentimientos que Pepe escribe tan bonitos, tan hermosos. Este es un poema que se llama Palabras y que yo utilizo a modo de prólogo del libro. No hace falta decirlo, ¿no? Por el título. Claro, yo he entendido que este claro, es el que sirve, ¿no? Para presentarlo. Es el prólogo, ¿no? claro. A partir de ahí se puede entender el contenido del resto del poemario. Porque fíjate, a ti te faltan a veces palabras. Sí, a veces me faltan. Nadie diría que a ti te faltan palabras. Bueno, a la hora de escribir es que hay sentimientos que son muy difíciles de explicar, ¿no? Por más que uno se esfuerce a veces, y yo le doy vuelta, yo a veces me pongo a escribir a las 4 de la mañana, ¿no? No me duermo, y lo que hago es ponerme a escribir en el móvil, y luego lo traduzco, y a veces no sé cómo decirlo. Sinceramente, no sé cómo expresarlo, es que a veces los sentimientos son tan profundos que uno quisiera expresarlo de alguna manera, pero no logra hacerlo, ¿no? A veces trato de redondearlo como puedo, y esa era un poco la idea de este libro, ¿no? Al final creo que consigo las palabras necesarias para terminar un poema, ¿no? Pero no es fácil tal y como yo entiendo la poesía. A lo mejor se puede entender de otra manera y vale cualquier palabra, ¿no? No. Pero para mí no me vale, no me vale la misma palabra para expresar una cosa que para expresar otra. Necesito utilizar esa palabra en concreto, pero a veces no la encuentro. Me falta. Porque una cosa es la poesía y otra cosa son los ripios, ¿eh? Ripios hace cualquiera, poesía no la hace prácticamente nadie. Pero no nos confundamos, ¿eh? Una cosa es poesía y otra cosa es un poeta ripio, hoy, ¿eh? Sí. Mucha gente escribiendo poesía, afortunadamente, ¿no? No todo razonablemente buena, pero sí hay una intención de escribir poesía que ya me parece ya un adelanto, ¿no? Pues ya me lo pones y me lo sirves para que yo remate con la cabeza. ¿Qué poetas te inspiran? Bueno... O en cuáles te fijas, o cuáles te gustaría parecerte, si es que te gustaría parecerte alguno. En mi caso empecé a descubrir la poesía un poco como Elda con Lope, ¿no? Porque desde pequeño nos obligaban en el colegio en el que yo estudiaba a leer cada semana un clásico, ¿no? Y lo fui descubriendo a poetas clásicos de mi época, Bécquer, Rubén Darío, que a mí me dio un poco la idea que la poesía, por aquel entonces cuando empecé a descubrirla, realmente para lo que servía era para ligar, directamente. O sea, yo pensaba que si escribes poesía ligas directamente, ¿no?
Yo por lo que veía mi hermana, veía en mi prima, venía un chico, es que lea Rubén Darío y se quedan prendadas, pues voy a escribir, ¿no? Pero realmente cuando finalmente descubrí la poesía fue en mi tierra, a través de mi abuelo. Yo soy de Granada, y en Granada el espíritu de Lorca está por todo sitio, ¿no? Además de la coincidencia de que era amigo de mi abuelo, y mi abuelo tuvo a bien regalarme las obras completas de Lorca, ¿no? Y entonces yo descubrí que aquello era otro mundo, ¿no? Eso sí eran palabras, para expresar lo que yo quería, ¿no? Para escribir la Alhambra, para escribir el río Dardo, para escribir el amor, para escribir tantas cosas, ¿no? Es que Lorca probablemente es el poeta más descriptivo. Lorca es el poeta más descriptivo. Sí, es que para mí hay poetas y Lorca. Hay poetas y Lorca. Entonces, claro, yo me fui empapando, luego fui descubriendo, claro, a Luis Rosales, a Celaya, a Blas de Otero, a Panero, a Leopoldo Panero, que lo estuvimos estudiando en la facultad durante mucho tiempo, y todos te van empapando de alguna forma en la poesía, te van sumergiendo en otra forma de escribir. Pero yo reconozco que, como el otro día en el recital me presentaba Eugenio como García Lorca Jr. Bueno, no puedo evitarlo, para mí es mi referente. Yo, si no te importa y me lo permites, ¿sabes dónde te veo? Yo te veo en el trío Gil de Viedma, José Hierro, Gabriel Celaya. Bueno, puede ser, también. ¿No? Sí. Yo creo que... sí, no sé puede ser. Por lo que acabo de escuchar, ¿eh? Sí, puede ser. A veces también me hace mucha referencia a Salinas, ¿no? Sí, a Salinas. Y puede ser también, en fin, bueno, sé. Hay muchas referencias por ahí. Lo que pasa es que yo tengo un estilo muy clásico de escribir la poesía. Mi concepto de la poesía es muy clásico, hecho mucha mano de la metáfora, del adjetivo, y sobre todo hay una cosa que necesito, precisamente porque entiendo que la poesía se declama, y la cadencia. O sea, necesito soy muy meticuloso, necesito que los versos tengan más o menos la misma distancia, que las estrofas sean pares o impares, no concibo un verso largo y otro corto, porque me parece que me corta yo. Sí, la métrica la cuidas muchísimo. Sí, porque claro. Por lo menos por lo que he oído. Sí, entonces a la hora de leer necesito que tenga un ritmo de lectura, y eso me condiciona. No me condiciona al escribir, es que escribo así, no sé escribir de otra manera. A veces me esfuerzo, y cuando tengo un verso muy largo y otro muy cortito, tengo que darle vueltas para añadirle algo, para que el verso corto se equipare al largo. Porque lo que nunca haces es quitarle al largo. No. ¿No? ¿Verdad? No. En fin, bueno, eso me complica un poco la vida a la hora de... porque claro, cuesta, cuando uno ya ha puesto algo, ¿no? Cuesta mutilarlo. Cuesta mucho. Mucho mutilarlo. Mucho. Siempre se prefiere, ¿no? Sí, añadir, ¿no? Efectivamente, sí. Aunque sea un estrambote. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Y dónde estáis presentando Más que Palabras? Lo habéis presentado, pero en algún sitio ahora aquí en breve lo vais a volver a presentar. Pues eso depende de Pepe, que por otra parte hace las labores de manager también. ¿También? Sí, él es el que se ocupa de los contactos. Bueno, lo hemos presentado hace poco en un bar de Malasaña. Nos movemos en sitios distintos, nos gusta también manejarnos en sitios así alternativos, que nos da otro juego en el aspecto del humor. Y luego lo hemos presentado también en Arganda, ¿no? En una tetería, que por cierto es la que hay en Arganda, ¿no? Que hay mucha afición a la Rincón poesía, de Antonio, que hay una afición enorme y que se llena aquello de gente hasta arriba, sorprendente, en Arganda, en un pueblo, a fin de cuentas. Y luego pues hemos ido a muchos sitios, ¿no? A las bibliotecas, hemos estado en Palencia también, Majadahonda, que es uno de los ¿Y vais a estar en alguno próximamente, por decirlo, para que lo escuchen nuestros oyentes? Tenemos, por cierto, iremos a principio de año casi con toda seguridad al Café Comercial. Pero ¿el Ateneo también lo teníamos por medio o no? ¿El Ateneo que pasó al final? Es que se fueron un poco las fechas, se ha quedado ahí un poco. Teníamos ahí uno que luego anulamos por una cuestión. Pero la idea no es seguir presentando el libro, sino seguir haciendo recitales. O sea que si no hay más que palabra, uticizamos otros poemarios, otros poemas, en fin, bueno, esto porque ha dado la casualidad de que el libro ha salido hace poquito y no me he visto yo un poco obligado a ir presentando obviamente el poemario. Pero si no, la idea es ir a recitales. No sé si iremos a Guadalajara, bueno, lo que surja, ¿no?
Claro que sí. Nosotros ya nos da igual, ¿no? No da igual. El libro es lo de menos. Elda, ¿tú tienes así algún poeta que sea para ti referencia? O sea, Bueno. porque tú dices que al que descubriste así de primera era Lope Vega, que anda que no empezaste tú en la Liga de Primera Empecé por División, todo lo en alto. Primera División, ¿eh? Pero bueno, creo que lo importante de la poesía es esa emoción que encierra, ¿no? Entonces, es maravilloso leer a los grandes, pero me encuentro feliz leyendo un poema que ha escrito una persona Sí, cualquiera, en un ¿no? bar, dedicándoselo a su novia con la que acaba de romper. Me parece que bueno, que son historias y se cuentan de una manera hermosa y se trasladan a través de la voz, bueno, que es lo que un poco intentamos, llegar al corazoncito de la gente. Y con estos dos que son muy gamberros, muy divertidos, buenos poetas, increíbles personas, Sí, buenísimas eso. Entonces, aunque reconocen que abusan de mi voz y de mi disposición a leerles, quiero decirlo hoy públicamente y aprovecho los micrófonos para decir que abusan de mí ti para es disponer. verdaderamente un placer, y lo saben, que yo voy de corazón a donde ellos me digan para leer sus poemas, porque ellos son mis grandes amigos. Pero de todas maneras, si me pasas el prospecto del ibuprofeno, también lo podría, convierto en poesía. porque antes has dicho una cosa que no quiero yo que se quede sin aclarar. Has dicho que te dedicas a la audiodiscreción. Sí, sí. Lo has dicho así, y lo has dicho de pasada. Ujú. Pero descríbenos rápidamente en qué consiste, porque a mí me parece algo espectacular, algo grandioso. Bueno, pues es ver para los que no pueden ver, ¿no? Hago precisamente, antes mencionabas los documentales de la 2, y precisamente es lo que estoy haciendo, describir para las personas con discapacidad visual esos documentales. Quiero que venga un día a que hablemos de estos temas. Elda, estamos ya llegando al final. ¿Quieres otro poeta? Sí, ahora de Eugenio. Por supuesto. Ahora de Eugenio. Vamos con el poema de Eugenio. Felizmente son más cortos, ¿eh? Él no encuentra las palabras y a mí es que me sobran. Ya veréis que es muy distinto a su poesía. Todo es una broma macabra. La mascarada grotesca del cartel de hoy en un espectral carrusel de feria. Apenas una sonrisa sardónica de cuchillo. No te lo tomes en serio, pues. Solo tendrás que buscarte dentro del laberinto, desvanecerte en el gris, caminar por la cuerda floja del funambulista con la punta ardiente de los pies sobre la pista de un circo olvidado. En una mano el paraguas efímero que guarda el equilibrio, la dudosa verticalidad del ángel. En la otra, un sombrero de álgebra en llamas, que en la caída su copa de tinieblas te acoja maternal en sus brazos. Solo tienes que dejar que el punto de intersección no aplaste tus eternas aspiraciones de niño. El público se habrá marchado ya, y el cañón de luz no se encendió nunca. De los músicos mejor no hablar. Grotesca impostura y cara. La ecuación está resuelta. Ya puedes caerte. Muy propio de Eugenio, ¿eh? Total, es muy de Eugenio. Es emocionante escucharlo en la voz de Elda porque suena de otra manera. O sea, el poema crece y vuela. Y cuando lo lees tú dices, no sé si esto va a elevar el vuelo. Hay que decir, tú que tienes un humor gráfico un tanto cáustico, lo que hace es que eleva tu causticidad, ¿eh? Sí, porque eres sí, cáustico. Sí, se nota y no poco, ese contraste entre lo que decíamos, la palabra poética de Pepe, y la mía, que es más, quizá, sí, cáustico, quizá ¿No? es la yo, palabra. Sí, pues yo no es más... utilizaría contigo ni irónico ni sarcástico, no, yo diría cáustico. Sí, los poemas llevan siempre algo de veneno dentro, igual que las viñetas. No hay gran diferencia, al final, entre la viñeta y el poema. Al final es el autor, ¿no? Sí, al final yo las viñetas las abordo como un poema y al revés, o sea que están llenas de imágenes también. Yo soy muy descriptivo, muy ya digo, visual sobre todo. O sea que, bueno. En la radio manda el tiempo, manda el reloj. Hemos llegado al final del programa. Elda, José, Eugenio,
un placer que hayáis estado aquí. Igualmente. Tenéis aquí vuestra casa para cuando queráis. Lo mismo. Sí, sí. Contigo tenemos que hacer un programa para hablar más del tema de la audiodescripción. Sí, muy interesante, muy bonito. A mí me parece algo espectacular. Y muy desconocido. Y muy desconocido. Vosotros también, cuando queráis, Eugenio lo sabe, tenéis aquí vuestra casa, tenemos aquí tu casa. Un placer. Y ha sido un placer que estéis aquí con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, pues Pedro, llegamos ya al final del programa. No sé dónde estoy. No sabes dónde No sé estás. dónde estoy ahora mismo. Pero bueno, sí, llegamos al final y otra semana más por descubrir. Sí. Ángeles, pues una semana más. Y una semana, esperemos que muchísimo mejor. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ser optimistas. Muy bien, y a todos ustedes, como siempre, pues muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y mucha suerte.